Aló, aló. Bueno, muy buenos días para todos y todas los veedores. Reciban un cordial saludo de parte de la Contraloría Departamental del Atlántico. Nos complace en el día de hoy enormemente poder brindarles este espacio académico para el fortalecimiento a la actividad que todos y cada uno de ustedes ejerce desde sus cargos como representante de la comunidad. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro dentro del marco de un programa académico y de capacitación que este órgano fiscal ha querido implementar. Esperamos que sea de su total interés. En el día de hoy, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuradora Regional, doctora Margarita de la Hoz Jure, ha querido también vincularse a todas estas jornadas de fortalecimiento y capacitación a todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. Está aquí hoy quien se dirigirá a ustedes, pues, doctora Margarita, bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, ahí están los veedores escuchándola. Buenos días a todos, buenos días doctor Jairo, muchas gracias por esta invitación. De verdad que desde el primer momento que el doctor Jairo me señaló que tenía hoy esta capacitación con ustedes, no dudé en ningún momento en acompañarlo. Me parece tan importante este encuentro y sobre todo con los veedores por ese control social que ejercen sobre las actuaciones de en la función pública. Voy muy brevemente, voy a dirigirme a ustedes para darle a conocer algunas de las funciones que desarrolla la Procuraduría General de la Nación y posteriormente, si ustedes consideran o desean ampliar algunos conocimientos con relación a las funciones que ejerce la Procuraduría, se lo pueden hacer saber al doctor Jairo y podríamos preparar un nuevo encuentro, un nuevo taller, una nueva capacitación, de pronto ampliando o profundizando más lo que yo les voy a comentar en el día de hoy. Inicialmente, debo presentarme. Mi nombre es Margarita Rosa de la Hoz Jure, Procuradora Regional del Departamento del Atlántico. Estoy segura que hay algunos de los veedores que ya me conocen, porque he tenido la oportunidad de interactuar con algunos de ellos durante todo el tiempo que he estado en la Procuraduría. Primero que todo, les quiero manifestar, en este momento nosotros estamos bajo el amparo de la Ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, y que estará vigente hasta el 30 de mayo del próximo año, porque a partir del 1 de junio del próximo año entra en vigencia la Ley 1952 de 2019, que sería el nuevo Código Disciplinario Único. El Ministerio Público está conformado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política, está conformado por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo y por los personeros municipales. Es muy importante este punto de los personeros porque son las personas que están en los municipios y que ustedes pueden llegar donde ellos y presentar cualquier queja o cualquier situación que ustedes adviertan que hay una presunta irregularidad. Igualmente, quiero señalarle quiénes son los sujetos disciplinables. Tenemos el artículo 25 del Código Disciplinario, la Ley 734, que se encuentra vigente en este momento, y vamos a señalarles los sujetos disciplinables. Artículo 27. Los destinatarios de la ley disciplinaria son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos a que se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este código. Son los particulares aquellos que manejan recursos públicos, porque es que también muchas veces se presenta una confusión de que hay unas OPS que no cumplen las funciones y entonces
le dicen a la Procuraduría, mire, es que esta OPS no está cumpliendo las funciones, ustedes no están haciendo nada. Entonces ahí nos vemos en la necesidad de enviarlo nuevamente a la entidad o de acuerdo al hallazgo enviarlo a la Fiscalía. En este punto yo quisiera darles a conocer una situación y que es muy importante que la tengan en cuenta. Muchas veces se presentan quejas ante la Procuraduría General de la Nación y posteriormente indagan por ella y se les informa que se ha dado traslado en otra entidad por competencia, lo cual muchas veces no es de agrado de la persona que presenta la queja. Pero resulta que nosotros hay que tener en cuenta y tienen que tener en cuenta las competencias de cada una de las entidades que son las que deben resolver la situación que ustedes de pronto dan a conocer. Por ejemplo, aquí en el Atlántico tenemos la Procuraduría Provincial y tenemos la Procuraduría Regional. La Procuraduría Provincial es la que se encarga de disciplinar a todos los alcaldes municipales, a sus secretarios, a los personeros, y la Procuraduría Regional Atlántico es la que se encarga de disciplinar a los funcionarios del orden departamental, secretarios de despacho, a la gobernadora hasta la indagación, se recaudan las pruebas y se envía para Bogotá porque no tenemos competencia igualmente con el alcalde. La Procuraduría Regional Atlántico en primera instancia disciplina a los diputados y disciplina a los concejales. Entonces, igualmente al Contralor Distrital de Barranquilla, en primera instancia, la segunda instancia está en Bogotá. Entonces, es muy importante cuando ustedes adviertan una presunta irregularidad. Pongamos un ejemplo, un secretario de despacho de la Gobernación, el secretario de Obras Públicas, ustedes envían el hallazgo, se analiza la queja y si se advierte que el hallazgo es de tipo penal, se le da traslado a la Procuraduría, a la Fiscalía, porque ellos son los que tienen la competencia para resolver el caso. Si se advierte que es un hallazgo de tipo fiscal, se le da traslado a la Contraloría del departamento o a la general, de acuerdo a la entidad que se está investigando, y ellos tienen que atender el caso y darle la resolución. Entonces, eso es muy importante porque he notado que algunas veces presentan una queja, después me presentan una tutela, porque no hicieron nada, que por qué la trasladaron, que por qué no la... Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta esos aspectos. O sea, hoy quería como hablar de unos tics puntuales, pero como les digo, si ustedes requieren una capacitación más a fondo, nos ponemos de acuerdo con el doctor Jairo y ya ampliamos todos estos conocimientos. Pueden hacer todas las preguntas que deseen, porque es importante que ustedes conozcan artículo 34 y artículo 35, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones del servidor público. Acuérdense que nosotros vigilamos la conducta del servidor público y somos los garantes de los derechos humanos ante el Estado. Entonces, hay que tener en cuenta también al momento de presentar la queja, darnos todos los elementos que nos permitan llegar a una sanción disciplinable si es el caso, porque una queja, pongamos un ejemplo, me presentan una queja contra el alcalde de Barranquilla, pongamos un ejemplo. No, es que el alcalde de Barranquilla se robó, tiene unos carros, tiene unos lotes, tiene ganado, pero no hay nada puntual que me permita a mí por lo menos un certificado de tradición de un inmueble o por lo menos la placa de un vehículo que me permita a mí indagar y verificar que efectivamente lo que me están diciendo es cierto. Entonces, una queja como esa, ambigua, tengo que inhibirme porque es que no tengo cómo investigar lo que me están diciendo. ¿Ya? Igualmente, las quejas se pueden presentar por escrito, se pueden presentar verbalmente, hasta por un anónimo, pero un anónimo que tiene que tener unos requisitos para considerarla, o sea, que sean creíbles, que haya credibilidad y que haya veracidad en lo que se está diciendo. Porque es que muchas veces también se presentan anónimos porque le tienen rabia al funcionario. Entonces, no reúne los requisitos que establece la ley para iniciar una acción disciplinaria.
Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas situaciones. Mi despacho está a la orden. En el momento que requieran nos podemos sentar, el que tengan alguna situación que amerite. Por lo menos ahora estamos en el tema de la pandemia, estamos en el tema de la demora en la entrega de resultados, en la demora en atención a los ciudadanos. Y la Procuraduría Regional del Atlántico ha hecho un trabajo con los secretarios de salud de los municipios. En este momento estoy recaudando todas las pruebas, cuántos afiliados tienen, cuántas pruebas han tomado, cuántas pruebas faltan por entregar. Y me estoy dando la pelea con las EPS en ese tema, porque esto nos cogió a nosotros descuidados y hay muchas personas que están con algunos problemas muy grandes y tenemos que estar vigilando sobre todo las veedurías del sector de la salud. Hay que estar muy pendiente con el tema de la entrega de los elementos de bioseguridad a sus empleados. Yo le solicité a ANTOC, no sé si hay alguien de ANTOC, al presidente de ANTOC le mandé un oficio recién comenzada la pandemia que necesitaba que me informara cómo estaba la entrega de elementos de bioseguridad y yo nunca recibí respuesta. Entonces, para trabajar en este control social tenemos que trabajar articulados con la Procuraduría, darle a conocer a la Procuraduría las situaciones que están sucediendo y si de pronto ustedes no tienen claro de quién es la competencia, pues la Procuraduría revisa la queja y da el traslado competente. Pero para que haya resultados tenemos que trabajar articulados, tenemos que trabajar de la mano, no cada uno por su lado, porque así nunca vamos a obtener los resultados que se quieren y se van a perder los dineros públicos. Entonces, eso era la breve intervención, doctor Jairo, en el día de hoy. Quería darles a conocer algunos tips de pronto de lo que es la acción disciplinaria, cómo debemos llegar a la Procuraduría, cómo debemos preparar las quejas, qué debemos tener en cuenta para que se obtenga el resultado que ustedes esperan. Y como les digo, si están interesados que ampliemos todo lo que tiene que ver con la función disciplinaria, pues le hacen llegar la solicitud al doctor Jairo y podemos programar una nueva capacitación únicamente porque hoy me le estoy robando el tiempo al doctor Jairo. Hoy es sobre el control social, pero él me invitó, quería dirigirme a ustedes, quería darles las gracias, quería decirles que la Procuraduría Regional Atlántico tiene las puertas abiertas y con todo gusto cualquier situación que requieran de mi atención, que requieran mi consulta, pues con mucho gusto estaré a la orden. Incluso el plan estratégico institucional este año lo estoy trabajando con el tema de las veedurías y con las personerías, porque necesitamos fortalecer ese control social en todos los municipios del departamento. Muchas gracias, bendiciones y cuídense por favor. Gracias, doctor. Bueno, doctora Margarita, Procuradora Regional Atlántico, de verdad, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de este órgano fiscal, muy acertada, muy oportuna y de verdad muy atinada su intervención, dirigida pues obviamente a todo el tema de el fortalecimiento de la participación ciudadana. Estamos muy claros en cuanto a el rol que tiene la Procuraduría General de la Nación en la actualidad y sobre todo en estos modelos de Estado democrático. Y de igual manera es muy oportuno su intervención en tanto que ahora que desarrollaremos un poco el tema de los mecanismos de participación, pues tocaremos algo de lo que tiene que ver con la Procuraduría General. Entonces, de verdad, complacidos y muchas gracias por este espacio que nos ha podido acompañar en el día de hoy. Queremos que antes de iniciar observen un video sobre la gestión que ha tenido la Contraloría del Departamento del Atlántico en medio de toda esta emergencia sanitaria. La Contraloría Departamental del Atlántico inició desde finales del mes de marzo la vigilancia de los recursos que se asignaron para la contratación pública, atendiendo la emergencia por el COVID-19. El ente ha ejercido un control fiscal en tiempo real de los recursos públicos que se han comprometido en el Atlántico. Para este fin,
se comisionó a los contralores auxiliares a través del Grupo de Reacción Inmediata, los que revisan la contratación celebrada bajo urgencia manifiesta. Los recursos públicos ascienden a más de 29.000 millones de pesos, repartidos en 101 contratos en las alcaldías municipales y la Gobernación del Atlántico. Los contratos más comunes son la compra de alimentos no perecederos, elementos de bioseguridad, prestación de servicios y programas de prevención. Además, el ente de control atendió la denuncia relacionada con la contratación de paquetes alimentarios suscrita en el municipio de Malambo y se reunió en la Personería de Puerto Colombia con veedores ciudadanos para conocer sus inconformidades con respecto a la entrega de ayudas humanitarias. La Contraloría del Atlántico podrá iniciar procesos sancionatorios en contra de los sujetos de control que no atiendan los requerimientos de información y habilitó los términos para que los sujetos vigilados puedan presentar sus descargos frente a las eventuales observaciones fiscales, disciplinarias o administrativas que arrojen las investigaciones. De esta manera, se podrán entregar a la ciudadanía los resultados de todas las actuaciones. Bueno, ahí está, pues digamos, toda la vigilancia que se ejerció en torno a toda esta contratación directa que se hizo por parte de los municipios del Departamento del Atlántico e incluso por parte de la Gobernación del Atlántico. Y precisamente para el día 19 de junio pasado tuvimos un primer acercamiento con todos ustedes, con algunos de los veedores del departamento, en el cual hacíamos énfasis a todo el tema de la urgencia manifiesta y a esa posibilidad que tenían los autoridades y sujetos de control de contratar de una manera directa. Eso lo hacíamos con la finalidad de que ustedes, desde sus cargos como miembros y representantes de la comunidad, nos ayudaran y nos acompañaran a ese ejercicio, a esa vigilancia y a ese control de toda esta contratación en la cual se comprometieron, pues obviamente, recursos del Departamento del Atlántico. Nuestra misión, y lo que le hablaba inicialmente, teníamos un programa, o hemos establecido un programa al interior de la Contraloría del Departamento, y doctora Margarita, igual se lo coloco también a su disposición. Es un programa que hemos denominado Control Fiscal Incluyente. Este programa tiene como objetivo fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema de capacitaciones, dirigida a veedores, dirigida a los mismos sujetos de control, dirigida a la comunidad en general. Con esto lo que queremos es también que nos colaboren, que nos ayuden y que obviamente se sientan incluidos en todo el tema de vigilancia y control de los recursos públicos. El control fiscal en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, tenemos que recordarlo, que nuestro control fiscal tiene un modelo de ser posterior y selectivo. Y así pues quedó también en el acto legislativo 004 del 2019 y ahora recientemente con el decreto 403 del 2020. Este nuevo modelo de control fiscal, que si bien es cierto, trató de darle una característica y una dimensión diferente a como se venía trabajando desde la Constitución de 1991, pues trató de darle un viraje y colocarlo como, digamos, que se ejerciera en un tiempo real, que se ejerciera en el momento con la única finalidad de evitar y prevenir el detrimento o el daño patrimonial. Les comento más o menos a grosso modo, las Contralorías anteriormente eran como especie de un notario, ¿sí? Era llamados a dar el registro de defunción del daño público. Cuando llegábamos o cuando llegaba la Contraloría, ya muy fácilmente se había consumado ese perjuicio al patrimonio y a los bienes del Estado. Luego entonces con esta reforma que se hizo en el año 2019, con el acto legislativo 004, se trató de darle, digamos, una función preventiva a las Contralorías, a los organismos fiscales. Sin embargo, esa función quedó limitada única y exclusivamente para la Contraloría General de la República. Quiere ello decir que todo lo que tiene que ver con Contralorías territoriales, llámense departamentales, bien sea municipales o distritales, continuamos ejerciendo un control fiscal posterior y selectivo.
¿Qué quiere decir esto? Selectivo, no podemos nosotros vigilar la contratación que hagan las entidades públicas, no podemos vigilar todos los procesos que involucren recursos públicos por muchos obstáculos que encontramos, ¿no? Uno de ellos es el tema de técnico, no contamos con los elementos necesarios para vigilar, digamos, todo el 100% de una contratación de una entidad pública, no contamos con el talento humano requerido y suficiente para ello, pues obviamente somos muy limitados en eso. Entonces, no podemos, tiene que ser selectivo, debemos escoger cuáles contratos, cuáles procesos son los que vamos a escoger o los que vamos a revisar, teniendo en cuenta qué impacto tuvieron en la comunidad, si de pronto se ha radicado una queja, como lo decía ahorita la doctora Margarita, pues que a través de la queja y denuncia son los que podemos poner en marcha todos estos órganos de control. Entonces, en ese orden de cosas es que llegamos nosotros a seleccionar cuál es lo que vamos a vigilar o qué vamos a auditar. Y posterior, como les decía, significa que una vez ejecutado, una vez celebrado, es que nosotros vamos a entrar a revisar. Por esa razón, a veces cuando llegamos, ya el daño patrimonial se ha consumado. Entonces, lo que queremos es que no lleguemos a eso. Lo que queremos es evitar, prevenir. Y una de las formas de evitar y prevenir que la Contraloría del Departamento ha mirado o ha tratado de ejercer esa labor preventiva, pues obviamente dentro del marco de la Constitución y de la ley, es a través definitivamente de la capacitación a la ciudadanía. Mientras nosotros los capacitemos a ustedes, mientras nosotros les brindemos las herramientas necesarias para que ustedes nos ayuden a ejercer esa vigilancia y a ejercer ese control, pues obviamente vamos a poder llegar, ustedes sobre todo, antes de que se consuma ese daño. Luego, entonces, esta capacitación dirigida a la ciudadanía y obviamente a ustedes los veedores que están en primera línea para defender a los intereses de la comunidad, lo que buscamos es que logremos un mayor impacto en el ejercicio de la participación ciudadana. Es decir, que podamos nosotros contar con la ayuda de toda la comunidad y que obviamente estén allí porque ustedes sí pueden hacer un control de manera previa, es decir, de manera preventiva, no esperar que se consuma el daño como lo debe hacer la Contraloría del Departamento del Atlántico. Ustedes sí tienen esa función y ahorita lo vamos a mirar que no solamente es un derecho, sino un deber y una obligación de estar muy atentos y vigilar todo el tema de los recursos públicos. Entonces, eso es lo que busca la Contraloría del Departamento del Atlántico con estos programas de capacitación, que ustedes contribuyan a la gestión del control fiscal. Obviamente nosotros no lo podemos hacer, pero ustedes sí lo pueden hacer de una manera previa, de una manera preventiva y obviamente contar con el acompañamiento de nosotros, de digamos algunas cuestiones técnicas que se requieran, algunos acompañamientos que se hagan, audiencias que ustedes consideren, donde se citen a contratistas, se citen a entidades públicas, ahí vamos a estar. Entonces, como les decía, ese impacto de la participación ciudadana lo vamos a conseguir ejerciendo un control social sobre lo público, un control social adecuado. Este control social está establecido en la ley 1757 del año 2015, a través del cual se fomenta todo el tema de la participación ciudadana, se fomenta todo lo que tiene que ver el modelo político de una democracia participativa y de ahí que se considere a la participación ciudadana como un componente en la modernización y fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público. Nosotros, muy a pesar de que tenemos una constitución que ya tiene sus años, desde 1991, pues desde allá la Asamblea Constituyente adoptó ese modelo de participación democrática y eso implica que haya una inclusión por parte del ciudadano en común, por parte del ciudadano de a pie, que puedan ellos participar en las decisiones políticas, que haya la obligación por parte del Estado y de las autoridades que lo representan en vincularlo en la toma de decisiones y en la vigilancia y en el seguimiento de todas esas políticas. Entonces, la participación ciudadana es un derecho que se encuentra dentro del marco de este modelo que les vengo comentando de la democracia participativa. Se tiene muy en cuenta y muy el tema del reconocimiento al derecho a la información y comunicación. Bajo estas modalidades, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados,
tienen derecho a que se les comuniquen esas decisiones que toman las autoridades locales. Es decir, obviamente hay algunos, digamos, procesos, algunos ciclos que tienen o que cuentan con un tema de reserva legal, pero eso es más que todo con temas, por ejemplo, de seguridad del Estado y algunos otros temas que no pueden ser, por decirlo de alguna manera, divulgados. Del resto, señores veedores, nosotros los ciudadanos tenemos derecho a que nos informen, a que nos comuniquen todas esas decisiones y con la única finalidad de poder seguir haciéndole un seguimiento. También tenemos el derecho dentro de esta democracia participativa de participar en la toma de decisiones, no de una manera pasiva, no, sino de una manera activa, de poder yo entrar a revisar cómo se toma una decisión por parte de una autoridad pública. Y obviamente esa democracia participativa lleva consigo un tema muy importante para la gobernabilidad, que es el tema de la transparencia y de la efectividad en los fines del Estado. Entonces, fíjense ustedes lo importante y el rol muy principal que cumple todo el tema de participación ciudadana dentro de estos estados que, entre comillas, podemos llamar modernos, donde se habla y se utiliza el tema de la democracia participativa. La participación ciudadana cumple una función tripartita en nuestra Constitución de 1991. Es un derecho, es un deber, pero a la vez es un medio también. Entonces, fíjense lo importante que es todo el tema de la participación ciudadana. ¿Derecho por qué? Porque se encuentra consagrado en la Constitución Nacional como un derecho fundamental, el cual debe garantizar el Estado. Es decir, el Estado debe ejercer, proponer acciones para fomentar esta participación ciudadana, y también tiene correlativo a ello la prohibición, digamos, de atentar contra alguna actividad o algún ejercicio de esta participación ciudadana. Y es un deber también consagrado en la Constitución, porque dice que todos los ciudadanos tienen la obligación consigo mismo y con la colectividad de ejercer esa participación ciudadana. Y a la vez también cumple una función de mecanismo o de medio, porque con ella podemos lograr la materialización de otros derechos que se encuentren consagrados allí en la Constitución. Entonces, una de las maneras de la participación ciudadana es el control social, y es el que hoy nos hemos querido, la Contraloría del Departamento hoy ha querido entrar a revisar. Mecanismos de participación ciudadana hay muchos, en la Constitución están establecidos, y ahí, de acuerdo a las necesidades que tengamos, nosotros podemos mirar qué mecanismo nos puede servir para el ejercicio de la participación ciudadana. Hoy queremos hablar del control social como mecanismo de participación. Ha establecido la Ley 1757, que es una forma de participación ciudadana a través de la cual se le permite a los individuos o a las organizaciones, es decir, aquellas organizaciones obviamente civiles, llámese medios de comunicación, universidades, sirve para que puedan entrar y entrar a relacionarse con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo se desarrolla la gestión pública. Entonces, fíjense que a través del control social yo puedo entrar a exigir que se me vincule y a poder tener, digamos, esa participación en la toma de una decisión que tenga obviamente que ver con la gestión pública. Tiene unos objetivos bien específicos, y es cumplir con el deber como ciudadano. Acuérdense de lo que les decía, que la participación ciudadana es una obligación y es un deber. Entonces, el control social es una manera de que yo pueda cumplir con esa obligación. Sirve para acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos, coordinar la democracia y la gobernabilidad. Y esto es muy importante, y lo que hablaba ahorita la doctora Margarita, apoyar y complementar la labor de los organismos de control. Mire, nosotros a veces desde estas entidades no estamos o no contamos, digamos, con la posibilidad de abarcar todas las situaciones que se presentan dentro de los aspectos de nuestra competencia. No podemos, por lo que les decía, a veces por fallas técnicas, por escasez de recursos del talento humano. Entonces, ahí es donde juegan ustedes un papel muy importante, porque nos van a ayudar, nos van a acompañar a poder ejercer esa labor de una manera adecuada. Y obviamente este quinto punto, este último punto, el que les quería hablar, que es el control social, nos ayuda a prevenir los riesgos y hechos de corrupción en la gestión pública. Acuérdense lo que le hablaba al principio, nuestra función como Contraloría Departamental, nuestro modelo de fiscal
es posterior y selectivo, es decir, tenemos que esperar la ejecución, tenemos que esperar que se consuma ese proceso público. En cambio, ustedes no, ustedes tienen en sus manos esa oportunidad o esa facultad de prevenir que se lleguen a esos hechos de corrupción. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos y cuál es el objeto del control social? El control social, pues como toda actividad, tiene también ya tipificado quiénes la pueden ejercer y sobre qué la pueden ejercer. Y quiénes la pueden ejercer, encontramos que los ciudadanos, los usuarios de servicios, los productores de servicios, las instituciones, son muchos los sujetos que pueden entrar a ejercer y que se encuentran calificados obviamente por la ley para ejercer un control social. Por ejemplo, están los ciudadanos, las universidades, como les decía, los medios de comunicación. A veces, doctora Margarita, los medios de comunicación resultan ser nuestros aliados porque hacen unas investigaciones bien juiciosas, hacen unas investigaciones informativas bien completas y nos sirven a nosotros de insumo para llegar a vigilar o a revisar una actuación determinada dentro de nuestra competencia. Entonces, los veedores obviamente son los más, digamos, llamados a esto porque ustedes han sido escogidos, ostentan un cargo muy importante como representantes de su colectividad, como miembros de la comunidad también, y como les digo yo, están en la primera línea, es decir, son los que realmente advierten las circunstancias en las cuales nosotros, como órgano ya, digamos, institucional, podemos entrar a revisar. Una experiencia bien interesante que nos resultó a la Contraloría fue que cuando el Estado, el gobierno nacional, declaró la emergencia sanitaria, nos pusimos en la labor y en la tarea de estar muy atentos en todos los municipios del departamento para ver cuáles iban a decretar la urgencia manifiesta y obviamente lo que conllevaba con eso, ¿no? Que era la contratación directa. Entonces nos trasladamos con un equipo de acá de la Contraloría del departamento a todos y cada uno de los municipios. Hoy me siento orgulloso de todo mi personal de la Contraloría del departamento porque nos acompañaron a que fuésemos a todos y cada uno de los sujetos de control que nos corresponde a nosotros y ahí estuvimos presentes con ellos, dialogando, revisando toda la declaración de urgencia manifiesta y eso nos ayuda pues obviamente a escuchar a la comunidad. Salíamos a veces de las alcaldías y llegábamos a escuchar cuáles eran los inconvenientes que tenían algunos vecinos de ese municipio, que de pronto los mercados no les estaban llegando, que el mercado no estaba completo, en fin, situaciones que ellos estaban viviendo de primera mano y que nos sirvieron a nosotros como órgano fiscal de insumo para poder ejercer una vigilancia adecuada, coordinada y en tiempo real. Entonces, ¿sobre qué vamos a nosotros a ejercer ese control social? ¿Sobre qué ustedes deben entrar a analizar ese control social? Y es sobre la gestión pública. Y entendemos nosotros por gestión pública aquellas actividades que articulan procesos de planeación, ejecución, control y evaluación a cargo de los organismos públicos para los fines del Estado con apego a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier proceso, cualquier actuación que involucre una entidad pública, allí va a estar enmarcado ello en lo que se conoce como gestión pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes pueden sobre esa actuación, sobre esa actividad, ejercer ese control social que les vengo comentando. Ahora bien, hay un aspecto muy importante que tocaba también la doctora Margarita y es el tema de que los particulares también son objeto de ese control social, también son objeto de estos organismos fiscales, por cuanto en la medida en que estos particulares ejerzan, digamos, una actividad tendiente a cumplir un fin del Estado, se convierte inmediatamente en un objeto de control. Luego entonces van a encontrar ustedes particulares a los cuales se le puede ejercer un control social. ¿Y cómo lo van a diferenciar? Pues como les decía, siempre y cuando ese particular esté cumpliendo una función del Estado. Por ejemplo, si yo tengo a mi vecino del barrio, de la esquina, de la tienda, que vende productos, pues obviamente ese vecino en primera instancia, en un primer momento, no sería digamos, un objeto de control social, por cuanto él se rige por normas de derecho privado, el Código de Comercio, no sé, el Código Civil, el tema de la Ley de Consumidores, pero no sería en principio un objeto de control social. Pero resulta que el departamento o el municipio considera de que ese señor de esa tienda debe proveer todo lo que tiene que ver con el tema de alimentaciones escolares. Ya así ese señor, a pesar de que su negocio, su tienda,
está regido por el derecho privado. A pesar de ello, como quiera que tiene una función que le ha sido encomendada por un organismo público y que obviamente ha sido autorizado por la ley, ya su actividad deja de ser privada y se convierte en un objeto de control social, y sobre ese, como les decía, a pesar de ser un particular, ustedes pueden entrar a vigilar esa actividad. Este control social de que les he venido hablando tiene unas características muy importantes y quiero que las tengamos ahí muy pendientes. Es una actividad respetuosa. En cuanto a esta actividad respetuosa, quiero hacer énfasis en algo. Cuando nosotros vamos a actuar como sujeto de control social y cuando yo voy a ejercer ese control social, tengo que tener algo claro, que voy a actuar como un colaborador de la administración. Voy a entrar a ejercer un tema como de coequipero de la administración pública. Luego entonces la manera en que yo me voy a dirigir a la administración pública debe ser una manera con mucho respeto, con mucho decoro, muy comedida. Por lo que le digo, pues obviamente vamos a entrar a brindarles una colaboración. Entonces, por esa razón, la ley 1757 establece que el control social debe ejercerse de una manera respetuosa. Se dice que debe ser oportuno. Ese control social debe ser oportuno, en tanto les decía que la finalidad es la prevención, ¿no? Nosotros debemos llegar a ejercer ese control social. Ustedes como veedores deben ayudarnos a ejercer ese control social desde el punto de vista previo, es decir, debemos llegar a tiempo, no podemos llegar cuando ya el daño se ha consumado. Entonces, ejercer ese control social en un tiempo oportuno, en un tiempo real, para poder llegar a evitar el daño patrimonial. Dice que tiene una característica que es la solidaridad. Claro que es la solidaridad, porque acuérdense que cuando yo voy a ejercer el control social, cuando ustedes como veedores van a actuar como sujetos de control social, no lo van a hacer para ustedes. No se puede pensar en intereses, personales. No, yo voy a actuar, a ejercer ese control social en nombre de la colectividad, en nombre de la comunidad. Por esa razón debemos alejarnos cualquier interés personal que nosotros tengamos frente a un objeto de control social y no hacerlo en ese momento. Porque yo siempre voy a actuar en nombre y en representación de la comunidad. Debe hacerse de una manera responsable, por cuanto ese control social puede tener unas consecuencias. Si bien es cierto, lo que se busca es que los efectos de ese control social sean aspectos positivos, como es el tema de prevenir el daño, pero hay que hacerlo de una manera juiciosa, de una manera responsable, porque también puede tener unas consecuencias adversas para la persona que lo está ejerciendo, es decir, para ese sujeto de control. Por cuanto, si nosotros nos ponemos, digamos, a ocultar una información, y cuando nos vayamos a dirigir al órgano público o a la entidad pública, lo vamos a hacer con alguna suspicacia, lo vamos a hacer ocultando la información o creando una información incorrecta, ¿sí? O lo vamos a llevar a inducir en error, pues obviamente podemos tener una consecuencia adversa para ese sujeto de control, y luego entonces el llamado que hace la ley es que se haga de una manera responsable. Se dice también que debe ser real. Sí, ese control social debe ser real, queridos veedores, en el sentido de que yo no le puedo plantear a la administración pública circunstancias, hechos o situaciones irreales. Es decir, cuando yo le vaya a plantear un problema a la administración pública, ese problema debe tener una solución. ¿Sí? Yo no le puedo pretender llevar, digamos, un inconveniente o una situación o una observación de un proceso de contratación en el cual no se va a tener ninguna solución. Entonces, por eso la ley establece que al momento de ejercer ese control social debe hacerse real. La persona que lo vaya a ejercer debe tener en cuenta que la administración debe darle una solución. Luego, entonces, no podemos llevar problemas que no tengan solución porque no se cumpliría con la finalidad y con el objeto de esta actividad. Argumentada, nosotros tenemos que cuando vayamos a ejercer esta actividad, tenemos que fundamentarnos, conocer aspectos que de pronto yo voy a plantearle a la administración, porque de acuerdo a mi ejercicio del control social, pues así va a ser la respuesta de la administración. Luego, entonces yo debo de evitar que la administración pública empiece a darme respuestas, disuasivas, respuestas incompletas. Por tanto, cuando yo vaya a ejercer ese control social, debo hacerlo de una manera argumentada. Se dice que debe ser concreto.
Sí, el control social debe hacerse concreto y por esa razón, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos los pasos para hacerlo, es un tema del conocimiento. Nosotros debemos conocer el objeto. Yo debo saber a qué me voy a hacer un control social. Es decir, no puede ser algo ambiguo. Tengo que concretarlo y para concretarlo significa que debo conocer algo sobre ese control social. No estoy diciendo que nos volvamos unos expertos en contratación pública o que nos volvamos unos expertos en temas de licitación, en temas de presupuesto. No, pero sí por lo menos, digamos, tomarnos el trabajo de indagar un poco sobre ello para que al momento en que yo vaya a ejercer ese control social, pues podamos tener un aspecto ya, un tema concreto limitado en el cual la administración se va a centrar a estudiar. Y obviamente positivo, en cuanto a conclusión o los efectos que ese control social van a tener o el resultado mejor que ese control social va a arrojar, debe ser un aspecto, y le reitero, no para quien ejerció el control social, sino para la comunidad. Si el control social voy a buscarlo para tomar un interés para mí, no me sirve. Y obviamente voy a estar muy lejos de los fines de la ley. El control social debe tener aspectos positivos, pero para la comunidad en general, para la colectividad. Entonces, esas son las características del control social en lo que tiene que ver en su naturaleza jurídica y en lo que está establecido la ley o lo que entendió la ley al momento de establecerlo y al desarrollar pues todo este derecho que está establecido en la Constitución Nacional. ¿Cómo puedo hacer yo ese control social? Hay unos pasos que aquí les traje que quiero que lo revisemos de una manera muy, muy breve. Y el primero de ellos es definir el objeto de control. Es decir, cuando yo voy a entrar a ejercer un control social, yo debo seleccionar exactamente qué es sobre lo cual yo quiero ejercer un control social. Por ejemplo, dentro de un proceso de contratación, es que están pavimentando las vías de mi barrio, de mi sector. Entonces yo quiero mirar a ver y ejercer un control social sobre ello. Pero ese proceso tiene muchas aristas y digamos que no vamos a poder alcanzar a seleccionar todo o a estudiar o a revisar todo ese proceso de contratación. Entonces, ¿qué debo hacer yo como ciudadano o como veedor? Centrarme en algunos puntos muy neurálgicos, algunos puntos muy críticos. Por ejemplo, voy a estudiar o voy a hacer un control social con relación a la idoneidad del contratista. Fíjense ustedes que eso es un punto que hace parte de todo ese proceso de contratación, pero yo lo puedo aislar y puedo dedicarme solo a ese punto. O yo quiero revisar a ver si los materiales que se utilizaron son de buena calidad, entonces entraré a hacer un control social sobre ello. Es que yo voy a revisar el tema de precios, porque me parece que hubo un sobrecosto. Entonces defino ese objeto de control social y a eso es sobre lo cual yo me voy a dedicar. Una vez que ya yo defina ese objeto de control social, empezamos a hacer una planeación. ¿Sí? Es decir, ¿cómo entro yo a abordar ese objeto? Ok, ya yo sé que lo que voy a entrar a estudiar es la idoneidad del contratista. Entonces voy a elaborar una planificación, voy a hacer digamos, un mapa de seguimiento a ver cuáles son los pasos o las etapas que yo debo cumplir para poder llegar a conocer bien ese tema de la idoneidad. Después de ello diseñamos un seguimiento y una evaluación. Es decir, vamos a ir haciendo un checklist de esa planeación que hicimos. Primero vamos a hacer esto, segundo esto, vamos a colocar unas fechas. En 15 días debo pedir la hoja de vida del contratista, en 10 días debo pedir la hoja de vida de los otros contratistas que participaron en el proceso. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo, pero a la vez el seguimiento es muy importante porque en esa medida vamos a ver los avances que va teniendo ese ejercicio del control social que yo estoy ejerciendo. El otro punto es la recolección y clasificación de información. A este punto yo entiendo y hay a veces y soy consciente que a veces de pronto podemos encontrar un obstáculo, ¿cierto? Porque no encontramos, digamos, esa reciprocidad por parte de la administración pública o no encontramos, digamos, ese aliado que nos tiene que brindar la información y entonces nos desgastamos solicitando y no lo obtenemos. Pero ahí vamos a ver que la ley 1757 nos dio las herramientas necesarias y suficientes para que no nos quedemos en ese punto de esos pasos para el ejercicio del control social. Entonces, esta etapa es muy importante porque ahí yo voy a empezar a recolectar toda la información necesaria a la cual yo ya tengo como base, teniendo en cuenta cuál es el objeto del control social. Ya elaboré una planificación, ahora me voy a dedicar a obtener
a clasificar y a seleccionar toda la información con relación a ese objeto de control social. Ejemplo, estamos revisando el tema de sobrecosto. Voy a realizar peticiones, a ver cómo está el mercado, a ver si puedo realizar un estudio de mercado. Empiezo a las entidades, al DANE, a todas estas entidades que regulan el tema de precios. Empezamos a mirar y a estadística y a revisar a ver toda esa información en torno al tema de los costos. Después de ello, empezamos a seleccionar, cuando ya tengamos toda esa información, cuando ya ustedes después de esa labor juiciosa hayan recolectado toda esa información, empezamos una etapa siguiente que es la de clasificación y análisis. Ahí cuando ya tengamos todo eso, vamos a mirar qué nos sirve y qué no nos sirve. Es decir, clasificada la información, ¿sí? Ya decimos, bueno, listo, estos son los documentos que a mí me sirven, esta es la información que yo necesito y empezamos ahí ya a analizarla. Y empezamos obviamente a desechar también toda esa información que recolectamos en su momento, pero que ya nos dimos cuenta que no nos puede servir para el ejercicio de nuestra actividad. Cuando ya tengamos eso, empiezan ustedes a hacer los informes de observaciones, ¿sí? Y ya, hombre, yo aquí advertí que en el mercado no se hizo de manera adecuada porque es que encontré otro contratista, encontré otro, digamos, que suministraba unos materiales de manera diferente o unas fechas en las cuales no me cuadran los precios. Esas observaciones son muy importantes porque esas observaciones son las que yo les voy a presentar a la administración pública y le voy a decir, mire, señora administración pública, señores entidad pública o señor particular que está ejerciendo una labor pública, yo tengo aquí estas observaciones y yo quiero que las entremos a analizar a ver qué me tiene que decir usted con relación a un tema de sobrecosto que yo encontré en este proceso de contratación. Y obviamente tengo que hacerle un seguimiento a esas observaciones, es decir, ya presentadas las observaciones, yo debo mirar qué pasó o qué hizo la administración. De pronto la administración le dirá, hombre, sí, tiene razón, vamos aquí a reconsiderar esto y vamos a ver cómo el contratista nos soluciona el problema del sobrecosto. Todo esto son ejemplos, queridos veedores, que se me están viniendo en este momento y que se los planteo, ¿no? Pero pueden encontrarse, mire, la misma ley establece que el control social se puede establecer en temas de paz, en temas de víctimas, en temas de, obviamente, de contratación, en cualquier tema, todo va de acuerdo a la necesidad de la colectividad. Entonces, una vez que yo le presente esas observaciones, yo tengo que estar muy pendiente a ver si la administración, ¿qué hizo? ¿Qué seguimiento hizo? Y por último, es el tema de la comunicación. Acuérdense que ustedes están actuando es en nombre de la comunidad. Por tanto, una vez finalice todas estas etapas, una vez ya la administración le conteste esas observaciones, haya escorrido el traslado de esas observaciones, ustedes tienen el deber y la obligación de rendir esa comunicación a la colectividad, enterarlos a ellos de todo ese proceso, de ese control social. Hay unos mecanismos jurídicos que nos van a ayudar para ejercer ese control social. Acuérdense que les decía que en esa etapa de la recolección de información pueden que encuentren obstáculos, pero la misma ley el legislador fue muy sabio y precavido y nos estableció estas herramientas aquí como mecanismos jurídicos. Tenemos el derecho de petición. Es decir, no simplemente vamos a ejercer un control social pasivo, no, tiene que ser un control social sobre la gestión pública activo. Y puedo yo obligar a estos sujetos que me rindan esa información. A través del artículo 23 de la Constitución Nacional se establece el derecho de petición y hay una obligación por parte de ese sujeto de derecho público de darle esa información, salvo obviamente que cuente con alguna reserva legal, como les digo. Pueden encontrar que de pronto alguna información sea de reserva legal y ahí nos toca, digamos, esperar un poco o mirar a ver si podemos acudir a otra autoridad para que se levante esa reserva. Habría que mirar o ponderar, ¿no?, qué tan necesaria es. Entonces, tenemos la audiencia pública. Hombre, citemos audiencia pública a determinado funcionario para que venga y nos rinda cuenta sobre esto y citemos al contratista también. Miren esto muy interesante que está haciendo la Contraloría General de la República. Ahí tienen un programa que se llama Compromiso Colombia. Compromiso Colombia es un programa liderado por veedores. Estos veedores que bien tienen algún acompañamiento técnico, investigan, revisan, hacen una investigación bien interesante y cuando ya la tienen, se la llevan a la Contraloría y le dicen, mire, queremos que nos acompañe en esta audiencia pública porque citamos a determinado funcionario público, citamos al contratista y está citada la comunidad
porque resulta que nos tenían que entregar el 15 y ya hoy es 20 y no han entregado la obra. Entonces, este programa de Compromiso Colombia que quiere replicar la Contraloría del Departamento del Atlántico y que en eso estamos casi ya acercándonos a eso, también se los coloco a ustedes y vuelvo y les reitero, así como la Procuraduría General de la Nación, así también está muy abierta la Contraloría del Departamento para brindarles capacitaciones, para hacerles acompañamiento y para que ustedes sientan el respaldo de estos órganos de control. La consulta previa, hay unos que son un poquito más agresivos, diría yo, que son los recursos y la revocatoria directa. Estos mecanismos, ¿por qué son un poco más agresivos? Porque con estos recursos yo quizás voy a cambiar, esa actuación de la administración. Acuérdense que a través del recurso yo puedo lograr que la administración reorganice, digamos, una actuación que haya iniciado, la reponga, la haga de una manera diferente. Y la revocatoria directa, lo mismo. También a través de ella yo puedo pues solicitarle que una actuación se deje sin efecto o que una actuación sea recogida por parte de la administración pública porque sencillamente no cumple con los fines del Estado, no cumple con la eficiencia o con la efectividad en la que se debe actuar. Y por último, el control social. Dentro de este ejercicio del control social, también nosotros podemos lograr la intervención del juez y podemos lograr la intervención de organismos de control. La intervención del juez lo podemos hacer a través de la acción de tutela, a través de las acciones de nulidad, a través de una acción popular, a través de una acción de cumplimiento, de nulidad y restablecimiento del derecho. Yo en ejercicio de esas acciones y obviamente en el ejercicio del control social puedo lograr que un juez de la República intervenga en ese proceso de control social que yo estoy ejerciendo. De igual manera puedo también lograr como ciudadano, como veedor, como medio de comunicación, que un órgano de control intervenga en ese control social que yo estoy haciendo. Y lo puedo hacer a través de las quejas o de las denuncias que nos comentaba la doctora Margarita inicialmente. A través de estas quejas puedo yo lograr que estos órganos de control participen en ese control social que yo estoy ejerciendo. Este control social, pues como les decía, las veedurías ciudadanas, las juntas de vigilancias, las auditorías ciudadanas y todos estos comités que tienen a cargo la regulación y la vigilancia de los servicios públicos domiciliarios son los que pueden adelantar toda esta actividad del control social. Entonces, queridos veedores, en el día de hoy queríamos llegar a ustedes para darle toda esta información. Sé que es muy corta para todo lo que necesitamos y todo lo que necesitan ustedes para ejercer ese cargo a la cual la comunidad les confió, pero créanme que vamos a seguir en esto. La idea a través del programa de control fiscal incluyente es que cada mes podamos nosotros llevarles un tema que sea de su interés y que obviamente ustedes sepan que cuentan con la Contraloría del Departamento del Atlántico, hoy también con la Procuraduría General de la Nación, a través de la doctora Margarita de la OJURE, también ella está muy atenta y muy dispuesta. De verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos han dedicado, doctora Margarita. Sí, bueno. Quería complementar algo, me parece muy importante lo que acaba de señalar el doctor Jairo, una capacitación muy buena, pero quería complementar algo en lo siguiente. No sé si ustedes tienen conocimiento, yo pienso que sí, que existe aquí el Comité de Moralización del Departamento del Atlántico. Está integrado por la Dirección de Fiscalías, por la Procuraduría Regional, por el Consejo Superior de la Judicatura, Contraloría Departamental, Distrital y la Gerencia de la Contraloría General de la República. En este momento, en el día de ayer, acabamos de postular y escoger al doctor Jairo Fandiño como presidente del Comité de Moralización del Departamento del Atlántico. A través de ese comité, donde tenemos asiento todas las autoridades que les acabo de nombrar, ustedes también pueden enviar sus denuncias, pueden enviar sus quejas y ahí vamos a tener la oportunidad, todas estas autoridades, de estudiarlas, analizarlas y de acuerdo a la competencia de cada uno inicia sus acciones. Entonces,
miren, qué importante es todas estas capacitaciones para que ustedes tengan este conocimiento. El doctor Jairo ya les ha informado cómo se hace el control social y este despacho también les quiere señalar que aparte de la Procuraduría, también tenemos este comité, un comité muy importante, un comité que viene trabajando. El año pasado tuvimos un proceso que se culminó con la imputación a un servidor público y este año también estamos trabajando en 2 procesos muy complejos, muy relevantes. Entonces, la importancia que se tiene que también ustedes a través, como les digo, la presidencia la tiene el doctor Jairo, la secretaría, también cuando quieran que el comité en pleno conozca alguna denuncia, también pueden enviar la comunicación al Comité de Moralización del Atlántico. El presidente en este momento es el doctor Jairo Fandiño. Ahí la queja se revisa por todas estas autoridades y cada uno desde la órbita de su competencia inicia las acciones que tenga que realizar. Eso era, doctor Jairo, lo que quería comunicarles también, porque usted también sabe que en el seno del comité también revisamos todas las denuncias que se presenten, sobre todo casos muy complejos que tengan que ver con recursos públicos del Departamento del Atlántico. Entonces, le reitero, gracias por haber asistido, me parece muy importante que hayan asistido a esta capacitación. La Procuraduría, las puertas están abiertas, cualquier situación que requieran, no duden en acudir a nuestras, bueno, en este momento tenemos un correo, el correo lo podemos colocar para que lo anoten, regional.atlántico@procuraduría.gov.co, que lo coloquen en el chat para que cualquier queja la puedan enviar, porque en este momento no se está atendiendo a los usuarios de manera presencial por el tema de la pandemia, pero a través de ese correo pueden hacer llegar cualquier queja, cualquier denuncia o cualquier situación que ustedes crean que debe conocer la Procuraduría. Y de igual manera, también el Comité de Moralización, doctor Jairo, tenemos que colocar un chat para el tema del Comité de Moralización, un correo, perdón, para el Comité de Moralización. Muchas gracias a todos. Bueno, doctora, muchas gracias a usted nuevamente por acompañarnos hoy en este primer encuentro académico y dirigido a la capacitación y al fortalecimiento de todos los veedores y de todos los ciudadanos en general. Por el chat nos llega, digamos, una sugerencia creo que de un veedor de Puerto Colombia, donde nos dice que toquemos el tema de SECOP. Claro que sí, lo vamos a incluir en todo el listado que tenemos como temas de capacitación y de fortalecimiento, y de una vez ya lo agendamos a ver si de pronto el próximo encuentro tocamos el tema del SECOP. Quiero darle las gracias también a la doctora Luz Divina Ortiz, que es funcionaria de la Contraloría del Departamento del Atlántico y que obviamente desde la Oficina de Participación Ciudadana nos ha ayudado y nos ha apoyado en todo este tema y todo este encuentro del día de hoy. De verdad que muchas gracias y que estén muy atentos, porque la invitación para un segundo encuentro muy pronto les va a llegar. Feliz día y muchas bendiciones.